Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenido a esta edición de día jueves, creo, que vamos a comenzar examinando los dichos y las circunstancias en que fueron dichos del señor Lagos Weber, el hijo de Ricardo Lagos. Lagos Weber es un congresal del Partido por la Democracia, el PPD, y se refirió a el significado y las consecuencias de un proyecto que presentó el gobierno en el contexto de el apoyo a las familias y que consideraba este proyecto un primer aporte de 65.000 pesos, luego el segundo de 55.000, luego el tercero de 45.000. La mayoría opositora consideró que eso no correspondía, que fuera decreciente ese aporte. Ese aporte tenía que ser igual y de 80.000 pesos. No sé hasta qué punto esto igual significa por esos 3 meses o por un tiempo indefinido hasta que no se declare oficialmente terminado el asunto. Pero vamos a suponer que se trata de estos 3 meses, que más o menos coincidirían con el fin, por último, por la necesidad de hacer andar el país de la crisis. Dijo Weber que el gobierno había comprometido para este proyecto de apoyo a la familia, con estos aportes a las personas, había comprometido 2.000 millones de dólares, y con lo que aprobó el Congreso, el resto de ese proyecto, sin considerar estos aportes, son 802 millones de dólares, y por lo tanto hay dinero como para haber hecho un aporte igual por 80.000. Y según Lagos Weber, el ministro Sichel rechazó eso con lo que Lagos Weber calificó como palabras que rayan en la provocación. Las palabras que rayan en la provocación serían haber dicho que no han encontrado en la oposición propuestas serias. Yo no sé hasta qué punto decir eso es una provocación, pero así lo considera Lagos Weber. Voy a continuar con lo que él dijo. Dijo, continuando con su tirada, que es muy interesante porque implica muchas cosas. Dijo, no hemos pedido nada populista. Yo he apoyado, y supongo que otros, que están más o menos en la postura de Lagos Weber, he apoyado en todo al gobierno porque las políticas en relación a este tema han sido buenas. Pero pareciera, siguió argumentando Lagos Weber, que el gobierno perdió la cabeza porque han subido un par de puntos, dijo él, en los ratings. Se refiere, me imagino, al ascenso en los ratings medidos en esta encuesta que yo mencioné el otro día. Y agregó que esta situación genera o podría generar una nueva relación de entendimiento con el gobierno, que nos acusa de obstruccionistas a cada momento y sin embargo en lo grueso hemos apoyado al gobierno, etc. Hay varios elementos a considerar en esta tirada, que fue una larga parrafada, una especie como de descargarse así de Lagos Weber. En cuanto al tema mismo del aporte, yo no sé, porque no tengo los cálculos en la mano, si el gobierno realmente piensa que si sigue con un aporte igual, incluso ni siquiera los 80.000, sino que el aporte más grande, que serían 65.000 durante 3 meses seguidos, el asunto se hace irresponsable desde el punto de vista fiscal. Por su parte, como ustedes me habrán escuchado, Lagos Weber dice que esos fondos existen. Estaría comprometido en este momento con lo que se votó favorablemente solo 802 millones de los 2.000 que el gobierno había comprometido.
Ahora, tampoco sé si ese compromiso de los 2.000 millones que se hizo en el pasado, en un pasado reciente, pero en el pasado, hace días o semanas atrás, se considera que es factible ahora, hoy, y por ese motivo el gobierno no querría soltar más la bolsa, no lo sé. Pero es un tema puramente, digamos, empírico, técnico, que puede que el gobierno esté efectivamente apretando un poquito en exceso la bolsa, puede que al revés sea la oposición la que está jugando a, qué sé yo, a subir la vara de medida porque eso les favorece políticamente. Eso por un lado. Segundo, respecto a que no sería una propuesta seria la del Congreso, la de la oposición, yo no sé si eso es una provocación. Me parece que ahí Lagos Weber, no sé si representándose solo a sí mismo o a otros, manifiesta una delicadeza de piel rayana en algún problema de cutis, como para ponerse en manos de un pielista. Cosas mucho más duras se han dicho contra el gobierno, contra los ministros, se les ha arrastrado al Congreso acusado de toda clase de cosas, se les ha interpelado, se les ha acusado, a algunos se les echó, se les perdieron sus derechos civiles, no van a poder ser funcionarios de gobierno como le pasó a Chadwick. Y sin embargo, la palabra, estas propuestas no son serias, le parece excesivo a la gobierno. A mí no me parece. Y sobre todo considerando el tono con que se disputa la política hoy en día, desde hace no solo meses, sino que varios años ya, no me parece que sea algo, una provocación. A menos que uno quiera encontrar una provocación como pretexto. Espero que no sea el caso. Respecto a que él y otros, por supuesto no toda la oposición, han apoyado al gobierno en un montón de cosas porque le parece que son políticas buenas, eso no sé si es como para ponerlo como una virtud, como una gracia, en virtud de la cual se requeriría que Sichel, el ministro que dijo esas palabras no debiera haberlas dicho. Yo no creo que sea un mérito especial votar favorablemente proyectos que se reconocen como buenos para el país. O sea, no constituye un galardón que haya que premiar de algún modo, teniendo más cuidado con las palabras para no provocar. Eso es lo que supongo yo que tiene que hacer un congresal de por lo menos mediana inteligencia y honestidad, o sea, votar favorablemente lo que es bueno para el país. ¿Cómo podría ser de otro modo? Entonces, como no puede ser de otro modo, no debiera usarse como un argumento. Yo que soy tan bueno, y sin embargo usan palabras provocadoras. No me parece. Luego esto de que esto genera una nueva relación de entendimiento con el gobierno. ¿A quién se refiere Lagos Weber específicamente? Está claro que no se refiere a toda la oposición, porque no existe toda la oposición, no existe la oposición. Existe, como lo dijo Francisco Vidal, 5 oposiciones distintas, ninguna de las cuales, recuerdan ustedes que eso lo examinamos, es capaz de ofrecerle un proyecto decente al país. Y nosotros comentamos aquí que ni siquiera unidas pueden proponer un proyecto decente, pero en fin, no existe la oposición. Han tenido problemas durante mucho tiempo, a cada momento brotan rencillas entre ellos por votaciones. Así que me imagino que Lagos Weber se está refiriendo a aquella parte, a una de esas 5 facciones de la oposición que ha sido capaz de apoyar al gobierno en los proyectos buenos. Lo cual, insisto, no es un mérito especial, sino que sencillamente debiera ser simplemente el deber de todo congresal. Entonces, si es así, Lagos Weber estaría diciendo: señores del gobierno, nosotros, los que nos hemos portado más razonablemente que en las otras secciones de la oposición, ahora nos vamos a entender de otra manera, nos vamos a sumar en patota a los demás. Y creo que algo parecido dijo Lagos Weber.
nos vamos a unir entonces todos a la mala. A mí me parece lamentable que una discusión sobre pesos más o pesos menos, que yo creo que debiera ser una cuestión puramente técnica. ¿Cuánto se puede pagar? ¿Cuántos meses se puede estar pagando dando un aporte? ¿Por qué monto? Debiera ser un tema puramente técnico. ¿No es así? No debiera constituirse en un nuevo terreno en un nuevo campo de batalla. No debiera. No debiera el hecho de que en el gobierno algunos personeros como el señor Sichel encuentran que no ha habido ninguna propuesta seria, considerar que eso es una provocación, andar aparentemente buscando una razón para unirse con el resto de la oposición y entonces entenderse de otra manera. Todo eso me parece que no viene a cuento hoy en día. Me parece que el país no está para eso. Yo del quien menos hubiera esperado esto es de Lagos Weber. Yo conozco a Lagos Weber, he estado con él a lo largo de la época en que operaba yo en los medios de comunicación convencionales. Cuántas veces no me topé con él, cuántas veces no conversamos. Me parecía y me parece una buena persona, un tipo decente, un tipo inteligente, no es un genio deslumbrante, pero de hecho comparado con muchos de sus colegas, es francamente poco menos que Einstein. Una persona con la cual uno puede tener cierto grado de confianza, no como otros y otras de la oposición que son francamente tóxicos y tóxicas. No, Lagos Weber es de otra contextura, es de otra pasta, no por nada es hijo de su padre. Pero así que yo no esperaba una cosa como esta, y no esperaba de él diciendo que si aquí va a haber una nueva relación, quizás debido a estas palabras de Sichel, por unas palabras de más o de menos. No me parece. El país no puede darse ese lujo. El país necesita urgentemente que temas que tienen que ver con números, con platas, con cosas como esas, con presupuestos, se discutan técnicamente en términos de hacer coincidir el máximo de apoyo solidario a la gente que se está quedando sin trabajo, ya se quedó sin trabajo, con el no desfondar el país, que entonces nos vayamos todos por el despeñadero. Es un tema puramente técnico. Tal vez esté equivocado Sichel y se puede dar más. Tal vez esté equivocado la oposición y no se puede dar más. Pero es una cuestión que hay que discutirla técnicamente y con buena intención, sin buscar el eterno aprovechamiento político por la cuestión del poder. Y yo me imagino que Lagos Weber debiera ser de los que están en esa postura de discutir las cosas, sobre todo este tipo de cosas que no tienen que ver con valores, con preferencias, con épicas, con narrativas, sino que con números, discutirlas tranquilamente y no considerar como una provocación una frase que a mí no me parece en absoluto tan tremenda, que te digan que tu proyecto no es responsable. Uno simplemente tiene que decir, veamos las cifras, ¿por qué no es responsable? Si se demuestra que yo estoy equivocado, perfecto. Hay que tener una mezcla entre racionalidad y humildad para aceptar que uno puede estar equivocado en esta materia, porque es una materia de números, o sea, una materia que se puede probar. No me agrada que incluso un Lagos Weber esté en esta postura saltona, sobreexcitada, quisquillosa, al punto que diga entonces nos vamos a ir, los que somos razonables en la oposición, nos vamos a ir con los gritones, nos vamos a ir con los histéricos, nos vamos a ir con los dementes, nos vamos a ir con los revolucionarios de Molotov en mano, porque nos dijeron que no teníamos un proyecto responsable. No me parece. Ahora, va a predominar de todas maneras a la larga en el Congreso el sentido, no digamos el buen sentido, pero por lo menos el instinto de supervivencia, hasta cierto punto ha predominado. Aquellos que en octubre y noviembre, en su exaltación histérica, estaban pidiendo la cabeza de Piñera, no salieron con la suya. Hubo fuerzas basadas, yo creo, básicamente, no en la buena leche, en un corazón grande, en un entendimiento desarrollado, sino que por último en el instinto de supervivencia. A la larga eso tiene más fuerza
que la gritadera. Esperemos que eso siga siendo así, porque viene un periodo en que los temas de salud se van a hacer más agudos, porque sigue creciendo la curva inexorablemente por las razones que hemos visto aquí y que de hecho no las he inventado yo, son temas que están en cualquier libro que estudie las mecánicas de las pandemias. Y luego tenemos otro tema que está asomándose en el horizonte cada vez más, con más fuerza y que nadie toca, y que es el tema del agua. ¿Sabían ustedes que el lago Peñuela no le queda una gota de agua? ¿Sabían ustedes que el embalse El Yeso de Santiago, que alimenta a Santiago, le queda, por lo que estuve viendo, datos de marzo de la Dirección General de la Dirección de Agua, donde están las estadísticas de todos los embalses, los examiné uno por uno? Bueno, la situación es súper grave. En Santiago tenemos, en este momento no sé, porque la estadística era de más o menos mediados de marzo, digamos, por ser optimista, que queda la mitad del embalse El Yeso, la mitad. ¿Cuánto más dura eso? ¿Cuánto más va a durar si no hay lluvia? ¿Qué situaciones se van a empezar a producir? ¿Qué situaciones se están ya produciendo, se van a producir en Valparaíso, sin el lago Peñuela? Les queda otro pequeño tranque o embalse por ahí, que también está muy abajo en la cota. Ese es otro tema que se nos viene encima. Y podría nombrarle otros, pero no quiero caer, no quiero ser tan agorero. Así que por el momento voy a pasar ahora a mi primer bloque publicitario y parto con monparfum.cl, estimados amigos, para que cuando salga de la ducha además quede rico, perfumado y vaya a tomar desayuno con una excelente fragancia como la de este perfume, que ya sé que se las he mostrado muchas veces, el colección privé de la Casa Gallimard. Usted consigue perfumes como este y otros que recibí de Monparfum entrando a la página monparfum.cl de esta empresa chilena establecida en Francia. Es una empresa francesa manejada por chilenos. Entra usted a monparfum.cl, una página muy bonita. Hay un chat para conversar sobre qué perfume podría ser el que a usted se acerca más a su gusto, porque hay toda clase de perfumes. Paga ahí mismo y le llega muy rápido porque tienen un depósito en Chile y saben entregar con bastante rapidez. Los perfumes de monparfum.cl son exclusivos. Las tres casas, Gallimard, por ejemplo, que es de este perfume, solamente usted va a obtener esos perfumes a través de monparfum.cl. Así que entre ya. Y les recuerdo, amigos, que inviertaenusa.cl controla o maneja o tiene acceso a 3.500 franquicias de todos los tipos de empresas que usted pueda imaginar. 3.500. En algunas usted puede convertirse en inversionista. Algunas las puede comprar por entero, depende de qué estemos hablando. Y si usted se convierte en inversionista, invierta en USA.cl, le puede tramitar muy rápido una visa especial que hay en Estados Unidos para los inversionistas. 3.500 franquicias. Imagínense la cantidad de posibles negocios, inversiones que usted puede hacer, fuera del tema inmobiliario que usted lo conoce, de terrenos, casas, etc. Invierta en USA.cl. Sin moverse su escritorio, usted se puede convertir en un inversionista, puede abrir una cuenta corriente en un banco, y si quiere irse a vivir o a manejar personalmente lo que compró en la franquicia, va a facilitársele enormemente el trámite. Y si no quiere irse a vivir, Invierta en USA también lo pone en contacto con controladores, con operadores expertos para que representen sus intereses y manejen esa franquicia en Estados Unidos. Y para terminar este bloque, les recuerdo el mejor detergente disponible ahora en todo sentido en Chile, que es el de Lavo Club. El mejor por la calidad con que lava. Segundo, porque es biodegradable, no daña el medio ambiente. Tercero, porque no daña su piel, porque es hipoalergénico. Cuarto, porque es muy cómodo, porque viene en este envase de 10 litros que dura muchísimo tiempo. 5, porque usted no tiene necesidad de moverse para reponer su stock. Usted llama, se pone en contacto, a mi izquierda están los contactos con Lavo Club y le van a llevar a su casa el producto. Lavo Club, estimados amigos, ahí está la lista de ciudades, los teléfonos, el sitio en la red, etc. Se votó
en la Cámara y en el Senado, de forma abrumadora, y se aprobó la ley, por lo tanto ya es ley, el prohibir a las empresas que se acogieron a la ley de protección del empleo a repartir utilidades. Todo esto se originó, ustedes recordarán, por una especie de escándalo de cierto calado que se produjo porque algunas empresas del complejo Cencosud, o del conglomerado, como dicen, Cencosud, repartieron utilidades, repartieron dividendos. Está prohibido ahora. No voy a hacer comentarios, no sé qué efectos pueda tener esto, positivos, porque estoy pensando no en a quién favorece, si a los ricos, a los pobres, no. A mí me interesa qué es lo que favorece al país, tomando en cuenta todos los factores, no lo sé. Te estoy esperando ver, estudiar algún análisis de qué significado tiene esto, no solo para las empresas que se acogieron, sino para las empresas que que no se han acogido y que quizás pensaban acogerse y con esto proteger de algún modo a los empleados y que en vista de esta situación quizás no se acojan y prefieran entrar en otros procesos, como por ejemplo el proceso de la quiebra. No lo sé, este es otro tema que se maneja con números, no con valores, con postura y con camiseta. Así que lo dejo en el aire, esperando que este asunto empiecen a emerger los análisis de eso que los medios de comunicación llaman los expertos. Otra situación que se dirimió, pero por una votación muy estrecha, lo cual no deja de ser fuente de preocupación, es el rechazo al proyecto de Camila Vallejos, que quería declarar los fondos de la AFP de interés nacional. Eso se declaró inadmisible porque iba contra varios principios constitucionales. Pero vean ustedes, por 1 o 2 votos se rechazó declararlos de interés nacional. Ahora, esto del interés nacional, ustedes ya se podrán imaginar lo mañoso que es esa frase de la señora Camila Vallejo y de su gente. Claro, desde el punto de vista más general, los fondos de la AFP son de interés nacional, por definición, porque son los fondos, el fondo más grande de este país. Cerca de 200.000 millones de dólares, creo, una suma por el estilo. Es el fondo más grande que maneja, que está asociado a este país, en este caso a los trabajadores de Chile, a los que cotizan. Han juntado toda esa plata, o más bien dicho, iniciaron o pusieron sus platas, sus cotizaciones, y con las inversiones han crecido a ese tamaño. En ese sentido son de interés nacional. Pero el problema es que cuando personas como Camila Vallejo, gente del Partido Comunista y de otros movimientos cercanos, hablan de interés nacional, lo que están diciendo es que simplemente lo quieren convertir en un objeto a ser apropiado por el Estado, porque ellos asocian el interés nacional con el Estado. Es de interés nacional, pero ya está en manos de la nación, señora Vallejo, o señorita Vallejo. Ya está en manos de la nación, porque la nación no son otra cosa que sus habitantes. Y estos habitantes que cotizaron como parte de la nación, entonces no necesita hacerse ningún acto extra para que estos fondos, primero, se puedan definir teóricamente como de interés nacional por su importancia, y segundo, se puedan determinar jurídicamente como de interés nacional porque ya son de la nación. Solo que no de usted o del Estado o de los partidos que en un momento dado están encaramados en el Estado, sino que de quienes realmente generaron esos fondos, que son los cotizantes. Aquí vuelvo a insistir que se cae en la mañosería, porque es una mañosería, primero de asimilar el bien común, la nación, o como quieran ponerlo, la comunidad, con el Estado, que es simplemente un aparato administrativo. El Estado luego lo identifican con los intereses de la nación, cuando en definitiva es una máquina que puede ser usada de cualquier forma. Puede ser mal usada, puede ser ineficiente, puede ser usada para iniciar una guerra, puede ser usada para mantener la paz, puede ser usada para privilegiar a unos pocos, puede ser usada para privilegiar o favorecer a la mayoría. Es un instrumento en cierto sentido neutro. No está automáticamente identificado con el bien de la nación. Aquí hay un grupo político que quiere simplemente meter mano en este inmenso cajón, usando como estación intermedia el Estado, el pretexto del Estado
asociado a la beneficencia de la nación. ¿No es así? De hecho, tenemos ejemplos en otros países de lo que ha ocurrido cuando este Estado, no sé si usando el pretexto de que hay que declarar esto de interés nacional, cuando el Estado parece que ha declarado de interés estatal, como pasó en Argentina, los fondos públicos, los fondos de cotizantes, los fondos previsionales. Y bueno, vayan a preguntar a los argentinos qué pasó con esa plata, si se convirtió en algo de beneficio para la nación. Como aquí estaban alegando que al declarar esto de interés nacional se va a permitir que el Estado, ahí aparece inmediatamente el Estado, el fantasma, aparece la cabeza del Estado. El Estado va a hacer uso para beneficio de la población. ¿Quién nos asegura? ¿Quién nos asegura que el Estado va a usar esos fondos, en primer lugar, bien, que no se pierdan por mala administración, y segundo, con el propósito de beneficiar a la población en general? Depende de quién esté manejando el Estado, pues. Pero si la propia izquierda sabe que el Estado es un instrumento, porque muy a menudo han criticado y han denostado a este gobierno y a otros gobiernos de derecha, porque están usando las leyes o los mecanismos del Estado para favorecer a tal o cual grupo que no es el pueblo. O sea, ellos saben que el Estado es un instrumento que se puede usar de distintas maneras. Se puede usar mal y se puede usar para diferentes propósitos. Esto del interés nacional es, y me recordó, apenas lo leí, una frase que se usaba, un concepto, frase o cliché, que se usaba abundantemente en Europa en el siglo XVII, cuando se estaban empezando a desarrollar ya con fuerza los estados nacionales soberanos y casi omnipotentes en comparación con todos los demás grupos. Me refiero a las monarquías en esa época, los estados eran el monarca. ¿Qué decían los monarcas y sus ideólogos, sus funcionarios? Hablaban de la razón de Estado. Lo que hacían era por una razón de Estado, dando a entender que era por un bien del Estado identificado con el bien de la nación por intermedio de la bondad del monarca. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Luis XIV. ¿Cuál fue la razón de Estado, del Estado? Luis XIV y muchos otros monarcas hambrearon, pisotearon a su pueblo para, por razón de Estado, organizar una guerra tras otra. Vean ustedes la historia de la Francia con Luis XIV. Una guerra tras otra, que le costó el hambre a millones de campesinos franceses, fuera de la destrucción, de las matanzas. ¿Y qué es lo que se alegaba cuando se aumentaban los impuestos y se les sacaba hasta lo que tenían ya, estaban comiendo y tenían en la boca los campesinos? Razón de Estado. Con la razón de Estado se justificaron guerras, crímenes, atropellos, explotación, miseria, hambruna. Razón de Estado. Aquí han cambiado razón de Estado por la expresión interés nacional. No se dejen engañar con esa frase. Esto simplemente es como que un tipo entra con una pistola a un banco y roba diciendo que esto es de interés nacional. No es muy distinto. Déjenme, por favor, continuar ahora con mi penúltimo bloque publicitario, recordándolo a los señores que tienen una pyme de 5 o más trabajadores, que la corredora de seguros Booker se especializa en negociar excelentes seguros para las pymes y de salud. Y hay otras prestaciones que ustedes pueden ver a mi izquierda que ofrece Booker. Es lo ideal tener una buena cobertura de salud mediante los servicios de la corredora Booker para sus trabajadores. Hoy en día el tema de la relación dentro de las empresas chicas, medianas o grandes, en este caso pequeñas, es fundamental. Es absolutamente fundamental. Booker Seguros es la corredora que usted tiene que consultar para estos efectos. Infórmese con ellos, entre al sitio, no pierde nada con informarse. Y en estos tiempos también es necesario, siempre ha sido necesario, ahorrar tiempo y no darse lata. A nadie le gusta ir a las notarías. En primer lugar, las diligencias no son muy entretenidas y son siempre trámites administrativos camotes. Bueno, usted tiene una manera de aligerar enormemente eso y además evitarse el juntarse con un montón de gente por un largo rato, cosa que ahora no es muy recomendable. NotarioExpress.cl, un servicio en la web. Usted entra a notarioexpress.cl y maneja ahí prácticamente
el 95% del trámite notarial, los datos, el pago, todo. Lo único que le falta por hacer es ir a la notaría más cercana que le señaló la propia página o la que usted eligió por último, a recoger el formulario ya firmado por el notario y a firmar usted ahí. Acto jurídico que tiene que ser presencial en la notaría. Pero eso le va a tomar unos pocos minutos, no unas cuantas horas. Así es que, imagínense, esto es especialmente conveniente para personas, empresas, trabajos, profesiones que tienen que hacer muchos trámites notariales. Y les recuerdo además a los señores y señoras empresarios que lamentablemente tienen que llevar a cabo desvinculaciones, como dicen ahora, los despidos masivos, por las razones que todos sabemos, que notariospress.cl ofrece un mecanismo masivo para estos efectos en dos modalidades. Los detalles son complejos, en todo caso son de larga explicación, así que mejor que usted entre a contacto@notariospress.cl y vea cómo es la cosa. Y para los que quieren vender su propiedad, recuerden que Hey es el corredor más rápido de Chile. Vende más rápido que los demás de todas maneras, sabe encontrar arrendatario, sabe tasar su propiedad y, llegado el caso que usted sea un rentista, sabe administrarle muy bien sus propiedades para que usted ahora viva en paz. Bueno, les decía entonces que el proyecto Vallejos, disfrazado de interés nacional, pero que es el nuevo fondo al cual quieren echarle mano estos grupos de políticos que no hayan las horas de meter mano en recursos nacionales, con el pretexto que sea, por el momento ha sido detenido, pero con una votación muy estrecha. Y seguimos con los redescubrimientos del abecedario político. Seguimos con gente que parece que está leyendo el manual de educación cívica que yo usé cuando estaba en primer año humanidades o en quinta preparatoria. Porque así como hace pocos días hemos visto debates donde se está redescubriendo una palabra que incluso antes sonaba casi como pornográfica, la palabra deberes, como elemento que va acoplado necesariamente, elemento complementario de los derechos en toda sociedad, porque los derechos existen en sociedad, no en el vacío. Se está redescubriendo eso, lo dijo el señor Mico, hubo una pelotera, lo dicen los expertos, una cosa obvia, o sea, están todos descubriendo que 2 más 2 es 4. Ahora se ha descubierto otra cosa más que también está en el manual de cortapalos de la política. Se ha descubierto que para que las cosas se hagan hay que poner sanciones que sean creíbles, fíjese ustedes. Y a raíz de la cantidad de gente que ha infringido las disposiciones sanitarias, como la cuarentena o los toques de queda a partir de las 10 de la noche, como tantas personas han cometido esa infracción porque no hay una pena creíble, no hay una pena que sea penosa. Entonces, finalmente, una funcionaria de gobierno, la señora Daza, del Ministerio de Salud, subsecretaria de Salud, anunció los aumentos fuertes de sanciones y el aumento de la fiscalización en calles y avenidas para parar este asunto, porque aparentemente las buenas palabras no sirven. Gran descubrimiento. Cuando yo estuve diciendo de hace semanas esto, no es porque yo sea, como uso siempre esa expresión, un genio deslumbrante, sino que porque todavía no he olvidado la regla de 3 simple, no he olvidado la suma ni las tablas de multiplicar. No se me ha olvidado nunca que sin sanciones, así como los niñitos que no se les castiga cuando se les dice que no hagan tal cosa, lo siguen haciendo, así pasa con los adultos, con los ciudadanos en todas las naciones del planeta. Y cuando ustedes van a un país donde la gente es muy respetuosa de las leyes y ustedes vuelven contándole a sus amigos, pero qué increíble, en tal país la gente como respeta las normas, nadie hace tal cosa aunque no haya ningún carabinero o un policía en la esquina, qué impresionante. Claro, ese es el resultado de que por largo tiempo ha existido y sigue existiendo en sanciones de verdad, y la gente sabe que esas sanciones les pueden caer, aunque aparentemente no haya ningún policía en la esquina. Ya han internalizado la norma, porque existían las sanciones duras, del mismo modo que uno internaliza cuando niño chico el no meter los dedos en el enchufe porque nos dio ya 1 o 2 veces la corriente, entonces ya no lo hacemos más. En el fondo, en la raíz de toda obediencia
y supuesta superioridad ética y moral de aquellos que obedecen la ley, simplemente en el origen de todo eso, en el principio de los tiempos, habían sanciones. ¿Esperaban en Chile que la gente no iba a quebrantar la ley de pura buena persona? Por supuesto que hubo gente y hay gente que no quebrantó la ley simplemente porque son personas razonables. Pero ¿cuántas personas razonables hay, pues? Y en todo caso, aunque sean la mayoría, el problema es que esa minoría que no es razonable es capaz de hacer mucho daño. Esos 400 jóvenes que fueron a una fiestoca en Maipú, obviamente que son solo una fracción menor del total de jóvenes que hay en Santiago. Pero esos 400 jóvenes, más los otros, no sé cuántos serán, jóvenes que estuvieron en otras fiestas, privadas o públicas, probablemente privadas, aunque sigan siendo una fracción menor, son capaces de hacer mucho daño, de contagiar a medio mundo, partiendo por su familia. Entonces hay que imponer normas y sanciones. ¿Por qué existen lomos de toro que nos han fastidiado a todos? ¿Quién de ustedes alguna vez no vio un lomo de toro porque ya se le borró la pintura y le pegó un tremendo golpazo a su auto? Y no porque fuera muy rápido, sino porque el lomo era muy alto, y entonces hay que disminuir mucho la velocidad. ¿Por qué existen esos lomos de toro? Por culpa de los que andan, que no son todos, pero son hartos, a exceso de velocidad. Había que crear esa sanción, había que crear ese disuasivo que nos fastidia a todos, especialmente a aquellos como yo que nos gusta andar despacio y nos encontramos con lomos de toro por culpa de los que les gusta andar rápido. Pero así funcionan las cosas. Y quizás cuántas vidas han salvado esos lomos de toro. No vamos a saberlo nunca precisamente porque las salvaron. En una sociedad se requieren normas que tengan el apoyo de una sanción fuerte y creíble. O sea, no solo fuerte, sino que sea muy probable recibirla. Y por eso que se van a aumentar las fiscalizaciones, para que la gente no haga la apuesta de decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que justo me toque a mí una fiscalización? Una en 1000, una en 10.000, una en 500, salgamos nomás. Y por último, si me pillan, prácticamente no hay ninguna sanción, simplemente paso un par de horas en la comisaría. Esa situación se tiene que acabar. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Se están reaprendiendo. Miren ustedes, parece que el país, o parte del país, está releyendo el manual de educación cívica que yo estudié en el año 59 o 60 y que todos los cabros de esa época no sabemos bastante bien. Y antes de pasar a lo que tengo para ustedes en materia literaria, los últimos 2 o 3 sponsors, que son Controller, para que usted tenga una empresa que funciona con su área administrativa tiki-taka. Controller es una empresa que se dedica a analizar, examinar y recomendar, y a veces cuando es necesario, si se lo piden, directamente manejar el área administrativa de una empresa para que no haya los millones de problemas que siempre surgen ahí, que son muy costosos. Controller, fundada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Controller, contáctese con ellos, cuénteles de su empresa, pregúnteles qué pueden hacer por usted. Y ahí decide. El ajedrez. ¿Para qué les digo una vez más que este es un excelente ejercicio para la mente, especialmente a los niños? Incluso a los niños, les sirve para montar nada menos su máquina mental que les va a servir toda la vida. Esto es como andar en bicicleta. Una vez que usted juega ajedrez de niño chico, en forma más o menos sistemática, usted, aunque después deje de jugar, le quedaron los paradigmas, los protocolos, las heurísticas del pensamiento racional que le van a servir para toda la vida. Fuera de eso, una tremenda entretención. Usted se está aburriendo en su casa, nunca había estado tanto tiempo en su casa, le gustaba salir con los amigotes, al copete, al cine, aquí y allá, tiene que estar en casa. Bueno, les digo una cosa, no hay nada más entretenido que el ajedrez, créanme. Así que entre a espacioajedrez.com, compre esta caja que tiene las piezas, el tablero, que tiene una licencia adentro para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com, y va a ver usted cómo le cambia la vida, especialmente a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos, etc. espacioajedrez.com. Usted compra la caja y le va a llegar rápido, ¿eh? Pablo tiene un sistema para que les llegue bastante rápido a su casa. Cuando digo bastante rápido, alrededor de 5, 6, 7 días. Me parece súper bien. Y finalmente, amigos, entrenainglés.cl. Entre a ver si quedan cupos para aprender inglés en forma personalizada online.
válido para todo el país. Ya nos van quedando muchos cursos, hay un tope de alumnos que pueden los profesores, que tienen un número determinado, para hacer estas clases online. Les sugiero que lo haga ahora. Aprender inglés también es una muy buena manera de usar bien el tiempo y quedarse con un conocimiento que le va a servir para toda la vida. El libro que les quiero presentar hoy día es El inútil de la familia, de Jorge Edwards, un estupendo escritor chileno. Jorge Edwards no suelen los amigos de la literatura ponerlo en el mismo plano que, no sé, porque José Donoso, que algún otro, pero yo creo que está perfectamente en ese plano y, bueno, a mi gusto está mucho más por encima de ese plano. Es un gran escritor y este libro, como otros de Jorge Edwards, tiene ese estilo tan peculiar de él donde se mezcla lo novelístico con lo biográfico, con la entrada del autor en medio de las páginas a contar cosas. En cierto sentido, Jorge Edwards creó un género, por así decirlo, que es muy peculiar de él. El inútil de la familia tiene que ver con Joaquín Edwards Bello, el gran cronista periodístico, y también escribió algunas novelas. Joaquín Edwards Bello, que se suicidó el día de mi cumpleaños, en 1968, el 19 de febrero de 1968, Joaquín Edwards Bello se pegó un balazo. Y ese era el que algunos consideraban el inútil de la familia. Todo un dandy, un hombre de mucho talento, un hombre perteneciente a una familia de abolengo de Valparaíso, no muy media arruinada, pero de abolengo. Me contaba en alguna parte él que su padre todavía lo invitaban a estas comidas de la alta sociedad, aunque lo ponían, digamos, poco menos que en la mesa del pellejo, pero todavía era parte de esa élite. Joaquín Edwards Bello se movió como un pije elegante y tuvo aventuras de todo orden en París, en Europa, por todos lados. Todo un pije, pero un pije con talento. Y de él es que de quien habla, siguiendo su vida, siguiendo sus volteretas, Jorge Edwards, que es pariente de la familia. Y empieza así. Cuando Joaquín partió esa mañana de domingo al hipódromo Chile, calculo que a fines de 1958 o a comienzos de 1959, ya se le había olvidado, parece, el origen exacto de su manía, de su pasión frenética por el juego. Lo que él sí sabía, supongo, es que venía de muy atrás y de muy lejos, quizás de los patios del Liceo de Hombres de Valparaíso, en los primeros tiempos del parlamentarismo, el régimen que había triunfado entre nosotros en la Guerra Civil de 1891. Pero lo más probable es que el momento preciso, la primera aparición, se le hubiera borrado la memoria. Todo tendría que ver a lo mejor con esos patios, con los gritos destemplados de sus compañeros de curso, con el viento helado de los cerros que cortaba como un cuchillo, y también con la cara, con el bigote de su padre, don Joaquín, el hermano mayor de mi abuelo, o sea, tío abuelo de Joaquín Edwards, de Jorge Edwards. Cuando tú, de niño, en los comienzos de la adolescencia, regresabas lleno de polvo, con las mangas de las camisas rotas, con los pantalones bolsudos, al caserón frío del Almendral en el plano del puerto. Esa mañana en Santiago, medio siglo más tarde, había niebla. Flotaba encima de las casas del barrio bajo un aire sucio, húmedo, y daba la impresión de que el vicio de tus años juveniles, la pasión inexplicable, hubiera vuelto con toda su fuerza. Habías cobrado bastante plata en los últimos días gracias a circunstancias diversas y llevabas todo en gruesos fajos de billetes repartidos entre la cartera de cuero negro y finos cantos dorados de Inglaterra, de maple, legado de tu abuelo paterno, los dos bolsillos interiores de la chaqueta y uno de los bolsillos traseros del pantalón, el del lado izquierdo para ser exacto. No está mal, pensaste, que haga mal tiempo. No se puede tener suerte en el amor, en el clima y hasta en las carreras de caballos, todo de una vez, y se rió con una risa un poco descontrolada, porque tú, a tus 70 años ya bien cumplidos, pensabas que tenías mucha suerte en el amor, casi demasiada. Tu cambio de vida, de barrio, de familia, de clase, había sido un éxito completo. Eso creías por lo menos,
Y me parece muy probable, con la perspectiva de tanto tiempo, que no te equivocaras. Soy feliz, pensabas, y sin embargo, no sabías por qué, tenías que arriesgarlo todo. Porque alguien, una voz que no era la tuya, te lo dictaba. El juego es lo peor, solía sentenciar don Joaquín, tu padre, la última de las desviaciones, en aquellos años del liceo en el cerro, de la casa en el Almendral, y la familia repetía lo mismo, a coro, uniformada como si leyera un libreto. Y todo esto a más de medio siglo de distancia. Y aquí el último párrafo que voy a leerles dice: pues bien, habías estudiado los programas de las carreras, en la mañana, después de tomar el desayuno que te servía Mayita, en cama, con toda clase de ñuñúes, digamos, nada te gustaba más en esta última etapa de tu vida. Los habías estudiado armado de un lápiz, con los anteojos en la punta del caballete, rodeado de los pronósticos de toda la prensa matutina desplegada encima de la colcha, como un general antes de la batalla. Y habías resuelto seguir una línea de segundos y de terceros favoritos, siempre que el paseo de los caballos, por el círculo de arena, el golpe de vista, el lustre de la piel, la fuerza tranquila de los remos, las manitos, ¿no?, confirmara tus cálculos. Bueno, no necesito seguir leyendo más, no les voy a leer tus libros. Muy hábil siempre las descripciones que hace Jorge Edwards de personas y circunstancias. Uno puede ver todas estas cosas, uno puede, a través de los ojos de Jorge, ponerse en los ojos de Joaquín Edwards Bello, en el pellejo de Joaquín Edwards Bello, que efectivamente era un jugador, y como todo jugador, víctima de una pasión absolutamente incontrolable. El jugador sabe mejor que nadie que la mayor parte de las veces va a perder, porque es lo que ha experimentado. Todo jugador lo sabe, pero no puede evitarlo. Y siempre se hace la esperanza que en la próxima oportunidad se va a reponer, va a recuperar lo perdido, va a haber, como dicen ellos, un batatazo. Y casi entiendo a Joaquín Edwards Bello. Yo no soy apostador profesional, pero las veces que he ido, muy pocas, al club hípico, he apostado no más de 5 o 10 lucas. No ando con fajos de billetes en los bolsillos de los pantalones ni en ninguna parte por lo demás. Pero es muy apasionante, es un mundo apasionante, es un mundo muy bello, es un mundo por el cual uno se puede perder la cabeza fácilmente, como le ocurría a Joaquín Edwards Bello. Jorge Edwards es un tipo muy especial, yo lo encuentro un escritor fascinante. Es el autor, por si ustedes no lo recuerdan más que por ese libro de Persona non grata, que recuerda sus malas experiencias en Cuba. Tiene otro libro que por ahí uno de estos días voy a encontrar sobre Montaigne, el gran ensayista francés del siglo XVI. Y Jorge Edwards fue el que me contó un día que estaba en su casa, estábamos tomando whisky, ya no sé cuántos tequilazos nos habíamos mandado, así que yo le manifesté a Jorge mi preocupación de si se nos estaba pasando la mano. Y entonces él me contó una anécdota que creo que yo he referido, pero la voy a contar de nuevo. En la época en que Pablo Neruda era embajador de Chile en Francia, durante el gobierno de Salvador Allende, Jorge Edwards había sido nombrado el agregado cultural o algo así. Y así como a Jorge Edwards le gusta el whisky, también le gustaba a Pablo Neruda. Y entonces me dijo Jorge que le había pasado lo mismo una vez que estaba con Pablo Neruda bebiendo mucho whisky. Y Jorge le había hecho notar a Pablo Neruda de que parece que estamos tomando demasiado. Y Pablo le había contestado esta frase inmortal: Jorge, nosotros no somos alcohólicos, nosotros somos bebedores fuertes. Y cada vez que yo siento que se me ha pasado un poquito la mano, me digo a mí mismo: Fernando, tú no eres alcohólico, tú eres un bebedor fuerte, y ni siquiera tanto tampoco. Bueno, eso sería todo. Este libro de Jorge Edwards es de la editorial Alfaguara. De seguro que lo van a encontrar sumamente entretenido. Primero, porque escribe muy bien Jorge Edwards. Segundo, porque el personaje, Joaquín Edwards Bello, que se movió por los lugares más elegantes de París, de Londres, era un tipo que se vestía en Johann Bonham en Londres, y que terminó viviendo en una casa muy modesta
en un barrio modesto de Santiago, hasta esa mañana en que se puso una bala en la cabeza. La vida de ese hombre y de la clase y del mundo en que se movió, que aparece también en todo su esplendor y en toda su bajeza también, hacen de este libro uno extremadamente interesante y se los recomiendo con mucho calor, con mucho entusiasmo. Y eso sería todo, estimados amigos. Será hasta mañana.